con respecto al ministerio de la palabra. Hoy hablaremos acerca del ministerio de la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 6, y leamos todos con solemnidad delante del Señor. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es la que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Amén. Amado Padre Celestial, la lectura de este texto bíblico ha sido leída en conjunto con nuestros hermanos. Le ruego que me permita poder predicar tu palabra de manera fiel. Te ruego y te suplico que me permitas predicar, Padre Celestial, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te ruego que tú seas glorificado por medio de esta predicación y que cada uno de nosotros pueda ser edificado por medio de tu palabra. Te ruego que guardes a nuestros hermanos de todo comportamiento indecente, de todo bostezo, sueño, de todo pensamiento que estorbe para escuchar tu palabra. Permítanos, Padre, con total solemnidad, por medio de tu Santo Hijo Jesucristo, escuchar esta palabra como alimento para nuestro espíritu. Y te ruego, Espíritu Santo de Dios, que nos recuerdes todas las cosas por medio de tu palabra. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Favor de tomar asiento, amados hermanos. Anteriormente estuvimos viendo acerca de la confianza que tienen los ministros del nuevo pacto. Y esa confianza que ellos tienen no es en lo que ellos harán usando estrategias, usando quizás de su capacidad retórica, sino que los ministros del nuevo pacto descansan, que la obra es de Dios. Y esa obra que proviene de Dios, al no ser una obra humana, sino una obra sobrenatural, nos da un descanso tremendo. Porque si es Dios quien ha transformado las almas, si es Dios quien ha pagado por estas almas en la cruz del Calvario y las ha traído a este nuevo pacto, nosotros descansamos. Porque estas almas no están por nosotros, no están por nuestro empeño, están por el poder de Dios y van a permanecer por el poder de Dios. Por eso los ministros del nuevo pacto descansan en que esta obra es de Dios y que este nuevo pacto es superior al antiguo pacto, con mejores promesas. Vimos la vez pasada que el antiguo pacto estaba escrito en piedra, pero en el nuevo pacto sería escrito en el corazón. Y en este nuevo pacto, nadie diría a otro conoce al Señor, porque todos lo van a conocer. Porque todos han nacido de nuevo y todos reciben
una claridad acerca del Evangelio. Pero hoy, en esa misma línea, hablaremos hoy acerca del ministerio de la palabra. Este ministerio de la palabra de Dios, la cual sus ministros han recibido por misericordia, la cual veremos cómo este ministerio está basado en la verdad, de cómo es la voluntad de Dios abrir los ojos de aquellos que están ciegos por Satanás. Y cómo la iluminación con la luz del Evangelio refleja que el Evangelio de nuestra salvación es Cristo y solamente Cristo. Con ello veremos 5 puntos. En primer lugar, que el ministerio de la palabra ha sido recibido por misericordia. En segundo, que el ministerio de la palabra es verdadero. En tercero, que el ministerio de la palabra está oculto para los que se pierden. En cuarto lugar, veremos que el ministerio de la palabra es cristocéntrico. Y por último, en el quinto lugar, veremos que el ministerio de la palabra es Dios quien ilumina. Dice en el primer verso de este capítulo 4 así: por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Creo que una mejor traducción de esto sería la traducción Dios habla hoy, y dice así: por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha entregado este trabajo. ¿Ves? Suena un poco más entendible lo que dice aquí el apóstol. El apóstol está diciendo aquí que si él no desfallece por todo lo que pasa en la iglesia, porque aquí le está escribiendo a los Corintios, y los Corintios era una iglesia llena de problemas. Y si él no desfallece a causa de tantos problemas que no solo están en la iglesia de Corintios, sino en toda la iglesia que él está viendo, y con cada hermano, y a veces la gran cantidad de hermanos que habían en esta iglesia, si él no desfallece, es porque él entiende que él no ha recibido este ministerio de la palabra porque él era alguien importante. Él no ha recibido este ministerio de la palabra porque él era una persona capaz, porque era una persona que sobresalía de los demás. Si él ha recibido el ministerio de la palabra de parte de Dios, es porque Dios lo iba a capacitar. Es porque en esos momentos angustiosos no iba a desfallecer, no se iba a rendir, porque era el poder de Dios obrando a través de él. Y qué gran descanso es, amados, cuando no solo los ministros, sino también la iglesia aprende a descansar en el Señor. Aprende a descansar que los hijos que Dios le ha dado van a ser salvos si Dios quiere. ¿Entiendes? Descansar en el Señor significa que, aunque nuestras circunstancias vayan mal, sabemos que el Señor, de una u otra forma, va a hacer que todo eso malo que nosotros vemos es un propósito del Señor. Y es un propósito que está puliendo nuestra vida y nuestra alma. Pero Él dice, si nosotros no nos desanimamos, es porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. Y si es Dios quien nos encargó este trabajo, tenemos una confianza plena en que el ministerio de la palabra no descansa en los hombres, sino que descansa ¿en quién? En Dios. El apóstol deja en claro que el ministerio de la palabra, como decía el capítulo 3, es del espíritu y no de la letra. ¿Qué quiere decir que es del espíritu y no de la letra? Que Dios opera en el corazón del hombre y también le da entendimiento a este hombre y a esta mujer que ha sido transformada y regenerada por el Espíritu Santo. Mientras antes estaba en piedra, y estando en piedra podía ser roto este pacto, podía ser quebrantado y recibir las maldiciones de este pacto. Pero en el pacto de gracia, que es el nuevo pacto, es diferente. Está Cristo quien ha cumplido perfectamente, es un pacto incondicional, por el cual usted y yo disfrutamos de esa gracia del nuevo pacto. Y aquellos que aún no han nacido de nuevo deben rogar para que Dios, si es su voluntad y su misericordia, pueda traerles a este nuevo pacto. Siendo este pacto nuevo mejor que el antiguo, pues está establecido sobre mejores promesas,
Es un ministerio que ha recibido por la misericordia de Dios. No es algo que Él ha recibido por ser mejor que los demás. Si Él no desmaya, si Él no se desanima más allá, es porque este ministerio depende de Dios. Todo ministro que ha recibido el ministerio de la palabra de Dios debe entender una cosa. Uno es un instrumento. Uno es un vaso de barro. Y cuando vemos un vaso de barro, no es lo importante el vaso de barro, lo que importa es lo que está dentro de él. Y es así los que han recibido el ministerio de la palabra. Ellos no son importantes en sí. Lo que los hace importantes es que Dios está obrando y está utilizando esos instrumentos en sus manos para por misericordia encargarles la palabra. Por eso él a Timoteo le va a decir más adelante, en 1 Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que me ha sido encomendado, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Se fija lo que él está diciendo ahí? Yo le doy gracias al Señor porque Él es el que me ha fortalecido, porque Él me ha puesto en este ministerio, Él me ha tenido por fiel. Y si llegara el texto hasta ahí uno podría decir, entonces Él consiguió esto porque era fiel. Pero mire, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo que hice por ignorancia en mi incredulidad. Está diciendo, el Señor no me eligió a mí porque yo soy el mejor. Si yo era un perseguidor de la iglesia, era un agresor, era un blasfemo. Pero el Señor, por su gracia y por su misericordia, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Y eso qué hace en el apóstol? Lo hace descansar en una fortaleza que proviene de Dios y solo de Dios. Poseer el ministerio de la palabra no es algo que haga que el predicador debe jactarse o enorgullecerse. Más bien debe recibir con humildad, porque en primer lugar el apóstol dice que lo ha recibido de Dios. En segundo lugar reconoce que quien lo fortalece para llevar a cabo este ministerio es Dios. En tercer lugar recalca que es Dios quien lo puso en este ministerio. Y en cuarto lugar reconoce con humildad que solo esto lo ha recibido por misericordia. Y lo ha recibido con misericordia porque él era un pecador, aún antes él era un pecador y el Señor le ha dado tan grande responsabilidad. Y de eso estamos hablando, de aquellos que han sido llamados al ministerio. Pero recuerde que a los que han sido llamados al ministerio de la palabra tienen esta responsabilidad. Pero también los creyentes, si bien no en el culto, en su ministerio público, tienen también la obligación de compartir este evangelio. Y no comparten ese evangelio porque sean superiores a los demás. Si hay algo que acontece tristemente a los cristianos, es que muchas veces empiezan a mirar a los incrédulos por encima del hombro, como perfectos. Si bien algunas personas, cierto, que para escudarse dice, ¿y qué me venía a decir tú te creís perfecto? Ahora porque está en el evangelio me venía a corregir. Eso es una respuesta que a veces las personas dan, pero en su ira. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de aquellas personas que miran al mundano. Se fija que estos son mundanos. Son gente como, ¿me entiende? Está perdida, una cosa así. No, eso es horrible. Porque estamos olvidando que nosotros en otro tiempo así también andábamos. Estábamos sin Dios en el mundo, vivíamos en la ignorancia, pecábamos deliberadamente, hacíamos cosas que no correspondían y éramos semejantes a ellos. Lo único que nos diferencia es que el Señor en su misericordia se acordó de nosotros. Por eso entender que este ministerio de la palabra de Dios debe ser recibido con humildad. No solo le dice al predicador, entiende, tú también eres un pecador. Tú no has venido a acusar a la iglesia. Tú has venido también a mostrar tu pecado en ti y a decir, vengamos a Cristo, todos juntos como iglesia. Pero también en su sentido público, en su predicación abierta al Evangelio, cada creyente no puede apuntar a la persona que está en el mundo y creerse superior a él.
No puede mirar al drogadicto o al que está en la pasta base y decir, esta es una persona inferior a mí. No, porque lo único que nos diferencia es que Cristo a nosotros nos ha cambiado. Esto nos enseña a nosotros a mirar con compasión a las personas. Y eso es algo que los cristianos con el tiempo pierden por endurecerse y enorgullecerse. Creen que por andar con un vestón, una corbata, creen que por tener una vida más ordenada, eso les da el derecho de despreciar al resto. No. Por eso, ministro de la palabra, no debes olvidar que por misericordia Dios te puso en el ministerio. Ministro, no te desanimes, la iglesia es una obra de Dios y Él hará su voluntad en ella. ¿Y tú que predicas? En su sentido, ¿cierto?, abierto, la palabra de Dios. Tú como creyente que predica el Evangelio a otras personas, ¿estás reconociendo de dónde te sacó el Señor en primer lugar? ¿Estás predicando con compasión? Entonces eso es lo primero que habla aquí acerca del ministerio de la palabra, nos aterriza, nos hace colocar en el lugar que verdaderamente nosotros tenemos. Cuando prediquemos a otros, recordemos de dónde nos sacó el Señor. Segundo, el ministerio de la palabra es verdadero. ¿Por qué? Dice el verso 2, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en presencia de Dios. El apóstol muestra que este ministerio de la palabra lo ha recibido por misericordia. Pero no solo eso, que este es un ministerio de verdad. Pues Dios, que le ha entregado a los ministros, ¿y qué le ha entregado a ellos? Es la verdad misma de la palabra. Por eso el énfasis del apóstol que más adelante le dirá a Timoteo en la segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4, dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Este ministerio de la palabra es verdadero y todo ministro debe comprenderlo, pues cosa gravísima es adulterar la palabra de Dios para sacar provecho de los demás. Es triste aquellos que recortan la palabra de Dios, ministros que recortan ciertos textos de la palabra de Dios para someter al pueblo y para sacar provecho de ellos. Qué triste es cuando personas adulterando la palabra de Dios la quitan de su sentido para así aprovecharse de las personas. Es cosa gravísima, ¿por qué? Porque el apóstol ya le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediquen la palabra, que prediquen la verdad, porque todo ministro tiene que darle cuenta a Dios. Y todo aquel que ha sido puesto por sí mismo en el ministerio, todo aquel que se ha autoproclamado, tendrá que, delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, dar cuenta. Por eso es muy peligroso, amados hermanos, aquellos que acomodan la Escritura con astucia para su propia conveniencia. La palabra de Dios no es algo oculto, sino que es la manifestación de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol apela a las conciencias de cada uno de quienes le han oído. Porque sabemos que se estaban metiendo a Corintios falsos apóstoles que tendían a manifestar una gran superioridad, que pretendían creerse más que los demás por sus pergaminos. Se fija como algunos no solo quieren sacar provecho, sino también algunos quieren ser alabados, otros quieren ser puestos en alta estima por una cierta posición que tienen dentro de la iglesia. Pero entendamos esto, cuando alguien predica, ¿qué es lo que debe predicar? El Evangelio.
¿Qué es lo que debemos siempre procurar escuchar desde un púlpito? El Evangelio. El apóstol Pablo se lo dijo y lo recordamos por mucho tiempo con el hermano Claudio. Porque no me propuse, dijo el apóstol Pablo, otra cosa, que predicar ¿a quién? A Cristo y a este crucificado. Si tomamos las escrituras desde Génesis a Apocalipsis, ¿a quién vamos a ver en cada capítulo de la Biblia? A Jesucristo. Vamos a ver a Jesucristo, partiendo desde la promesa de gracia hasta su consumación del pacto de gracia y el nuevo pacto. ¿A quién vamos a ver? A Jesucristo. Por eso cada sermón, cada vez que nosotros hablemos de Dios a otros, ¿de quién debemos hablar? ¿Quién es la joya más preciosa que debe resaltar? Jesucristo. Jesucristo. Pues si Jesucristo no es la joya más preciosa que resalta, cuando hablamos acerca de Cristo, cuando predicamos, cuando escuchamos un sermón, ya no estamos predicando a Cristo. Cuando Cristo es solamente un agregado dentro de un mensaje, ya no estamos predicando a Cristo. Por eso el apóstol Pablo puede decir, sus propias conciencias pueden testificar de algo. Cada vez que les ha hablado, ¿de quién he hablado? De Jesucristo. Piense por un momento si solamente leyéramos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en sí no le hablan de Jesucristo. Así por sí solos, así como los 10 mandamientos no le hablan de Jesucristo. ¿Qué podría pensar cualquier persona? Somos salvos por cumplir estos mandamientos. Entonces, ¿en qué estamos predicando? Obras. Si predicamos acerca de una gracia perdonadora y libre, de que ya estamos perdonados, de que aquí empezamos a dejar de lado a Jesucristo. No sé si nos vamos tras términos complicados de la teología, nos vamos tras estudios profundos y nos olvidamos de Jesucristo. Si nos vamos tras los milagros, las sanidades, si nos vamos tras profecías humanas, si nos vamos tras cosas que la gente quiere oír, ¿a quién estamos dejando de lado? A Jesucristo. Si centramos la predicación en las necesidades de las personas, ¿a quién estamos dejando de lado? A Jesucristo. Dirán aquellas personas, pero ¿para qué vamos a predicar algo que ya sabemos? No, si el Evangelio ya lo sabemos ya. Y algo que ¿para qué vamos a volver a predicar el Evangelio en cada, si eso ya lo sabe cada persona? Está ignorando algo. Que Jesucristo es todo. Lo que nosotros necesitamos saber, porque el Evangelio es Jesucristo, nuestro Salvador, a quien el Padre ha enviado para que seamos salvos. ¿Y quién? El Espíritu Santo ha aplicado esa redención y nos ha unido a Jesucristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Sus conciencias son claras. ¿De quién he predicado siempre? De Jesucristo. ¿Y los falsos apóstoles de qué están predicando? Se están predicando a ellos mismos. Nótese cuando usted escucha a una persona que ya no está predicando a Jesucristo, ¿cómo va a ser su predicación? Va a decir lo siguiente: el Señor me dijo tantas cosas ayer, me reveló en un sueño, el Señor me ha hecho predicarle a tantas personas, y empiezan a hablar y tanta gente me ha escuchado, y tanta gente, y siempre empiezan a hablar de ellos. Y empiezan a hablar de ellos, que llevo 50 años en el Evangelio, que llevo tanto y he conocido tantos pastores, que yo estoy en tanto. ¿Se fija que ellos siempre empiezan a recomendarse a sí mismos y empiezan a promoverse a sí mismos? ¿Ese es un mensaje de la palabra de Dios? ¿Es eso el Evangelio? O personas que quieren de alguna manera manifestar y quieren el púlpito para mostrar su conocimiento. ¿A quién están dejando de lado? A Jesucristo. ¿Y hoy acaso es diferente? Por eso quiero que puedas tú también analizar tu ministro, el ministro que Dios ha puesto en tu iglesia. ¿Está predicando la palabra de Dios? ¿Puedes decir con toda sinceridad que cada sermón está apuntando a Jesucristo? ¿Puedes decir con toda sinceridad que cada sermón está apuntando al Evangelio? Porque sí, siempre debemos tener cuidado de no querer venir a oír lo que nosotros queremos ver. Porque eso se le llama comezón de oír.
Eso se le llama querer oír lo que nosotros queremos, bendiciones. ¿Qué mayor bendición que la salvación? ¿Qué mayor sanidad que el Señor nos haya dado la vista para poder contemplar su evangelio? E incluso un cristiano podría hasta morir de cáncer y nunca ser sanado en esta tierra, pero tiene la salvación que le produce un gozo inmenso, de que sabe que será resucitado y de que ese momento que él parta de esta tierra se va a ir con Jesucristo. Si una persona, a pesar de tantas cosas que vive en esta tierra, sigue confiando en Cristo, ahí está su todo, el Evangelio es su todo. Porque Él está ahí no para mejorar su vida, no para decir, no, que yo me metí al Evangelio para que se acaben los problemas, eso es mentira. El Evangelio nos insta a que podamos confiar en lo que Él ha hecho por nosotros y también en esta esperanza de lo que Él hará. Por eso tú, creyente, que has recibido la orden de Dios de predicar el Evangelio a toda criatura, en su sentido general, en tu predicación pública, te estás viendo tentado a anunciar sanidades, milagros, oportunidades de trabajo o bendiciones reemplazando el Evangelio. Es decir, te estás viendo tentado a esto cuando ves a alguien pasando alguna tristeza en el trabajo y te topas con esta persona y le dice, hay uno que puede quitar tu tristeza, se llama Jesucristo. ¿Eso es el Evangelio? No es que llega alguien triste, no sé, mi familiar tiene cáncer, tiene esto, se va a morir. ¿Se ha visto tentado usted a decirle, no, acércate, ven a la iglesia y Él va a sanar? ¿Eso es el Evangelio? Amados, Jesucristo no nos prometió que nos sacaría del cáncer, no nos prometió que va a hacer sanidades, no prometió esas cosas. Él nos prometió que nos salvaría. Él prometió su salvación. Y eso es lo que nosotros no debemos olvidar. Por eso, no nos veamos tentados a predicarle a las personas milagros y falsas esperanzas. Con esto no quiero decir que Cristo no pueda sanar. Si Él quiere sanar, Él lo va a hacer. Si Él quiere sanar a alguien, lo va a hacer. Pero está obligado a hacerlo. Porque nosotros lo digamos. Porque nosotros ayunemos y oremos. No, eso no es el Evangelio. Por eso si hay algo que te insto hoy, es que no reemplaces el Evangelio. Predica la fe y el arrepentimiento. Si alguien se halla triste y desanimado, si hay alguien que se haya amargado, ¿a quién le debe mostrar? A Jesucristo, la fe salvadora, el arrepentimiento, no solo de algunos pecados, sino de todos nuestros pecados. Y no para tener una vida mejor en esta tierra, sino para experimentar lo más grande que un ser humano puede vivir, y es el perdón que solamente encontramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién busca agradar cuando habla del Evangelio? ¿A Dios o a los hombres? Tercero, el ministerio de la palabra está oculto para los que se pierden. Mire lo que dice el verso 3. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Primero, como aquellos que hemos recibido el ministerio de la palabra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, exhortar con toda paciencia y doctrina. Y en su sentido general, aquellos que han sido llamados a predicar públicamente, como lo es cada creyente, a predicar el Evangelio no en el culto, sino públicamente. ¿Cuál es su responsabilidad? Predicar efectivamente. En su casa, junto a su familia, ¿cómo debe predicar? Efectivamente. No viéndose tentado a ir tras las sanidades y todo este tipo de cosas. No, predicando el Evangelio, confrontando el pecado, llevando las almas al único Salvador, a Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Pero es nuestro trabajo convencer a las personas. Es nuestro trabajo transformar vidas por nuestro poder. No tenemos ese poder. El apóstol está claro y él, sin lugar a dudas, podemos decir que un ministro usado por el Señor. ¿Y él qué dice? Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Él dice, si algunas personas no pueden entender el evangelio, y no solo entenderlo, si algunas personas no pueden venir al evangelio, es porque está oculto para ellos. Están cegados. ¿Y quién cegó el entendimiento de ellos? Satanás.
Satanás cegó el entendimiento de ellos para que no vean el resplandor del Evangelio. ¿Con esto quiere decir la palabra que alguna persona no pueda entender qué es el Evangelio? No. Hay personas que de manera natural, con su naturaleza caída, pueden entender que vino Jesucristo, que el Padre envió a Jesucristo y que Jesucristo vivió una vida perfecta y de que Él murió por los pecados de aquellos que confían en Él, de que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Ellos pueden entender eso de manera intelectual. ¿Pero es suficiente entender el Evangelio de manera intelectual? No. Alguien lo pudiera entender de manera intelectual y no necesariamente ser salvo. Alguien pudiera entender de manera intelectual el Evangelio y no necesariamente estar con la vista viendo el resplandor del Evangelio. Semejante es a un hombre ciego que estando el sol en su máximo esplendor radiante, aunque esté ciego no lo va a poder ver. ¿Me entiendes? Y que no lo pueda ver significa que no está ahí. No, está ahí, pero él no lo puede ver. Y no lo va a ver. Por eso no es suficiente. El Evangelio no es algo que solo debe ser captado por la mente y ejecutado por la voluntad natural y caída, sino que debe llenar el corazón del hombre. Y eso solo se puede a través de la regeneración obrada por el Espíritu de Dios. Pues el hombre tiene la voluntad esclava a su pecado. ¿Qué es lo que hace una persona que está muerta en delito y pecado? Ama su pecado. Ellos quizás se pueden arrepentir de algo que hicieron, pero de ahí arrepentirse de todo lo que han hecho, no. Si hay algo que le van a decir en primer lugar, y alguien que no es salvo en primer lugar le va a decir, ¿y por qué me tengo que arrepentir de lo que he hecho? Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. No sé si ha podido encontrar esa aversión muchas veces al Evangelio. Dice, no, yo lo que hice, lo hice y no me arrepiento. Porque algo vivido, y ahí le empiezan ellos a decir, es que ¿cómo? Claro, a veces se pueden arrepentir de ciertas cosas, pero de todo ahí es donde ellos empiezan a ver, y no, ¿por qué? Porque en el fondo aman su pecado. En el fondo están ciegos, están oscurecidos. En el fondo ellos están con una comprensión natural oscurecida por el mismo diablo. Como le dije anteriormente, incluso su comprensión natural pudiese funcionar y pudiesen entender, podrían estar en una iglesia, podrían estar como Judas con los discípulos. Imagínense eso, a un Cristo siendo el maestro de los maestros, tuvo alguien que era diablo. Y estuvo ahí. Y era tan engañador que cuando Cristo dijo que uno lo iba a entregar, ¿usted cree que alguien dijo, no, es que todos ya sabemos que es Judas? Nadie dijo eso. Todos ellos dijeron, ¿seré yo, Señor? Porque nadie desconfiaba de Judas. Entonces Judas pudo hasta haber estado convencido de lo que estaba haciendo. Pero él no había sido regenerado. Él no había sido transformado. Prueba de ello podemos ver en Hebreos 6, 4 al 6, que dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto de que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública. Entonces hay personas, como le dije, que con su entendimiento natural pueden entender el trasfondo de esto, cómo funciona en la iglesia, pero de ahí a aborrecer su pecado, no, porque lo aman en oculto. Por eso más adelante se dice acerca de Judas, y Judas sustraía de la bolsa. Por eso hay pecados que a los hombres se le hacen manifiesto antes y a otros después. No debemos olvidar esto. No basta con que el Evangelio sea comprendido con la mente caída, sino que debe atesorarse su brillantez. Nótese cómo el apóstol Pablo dice esto, dice, y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, y aquí dice, para que no vean el resplandor
del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No es solo ver el Evangelio y verlo, es ver el resplandor. Algo que nos deja abismados. Si uno ve un resplandor inmenso, uno inmediatamente eso captura nuestra atención. Dejamos hacer lo que estamos haciendo para poder contemplar la brillantez y la hermosura, ese resplandor del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Ninguna persona, y eso está haciendo alusión a lo que anteriormente había dicho en el capítulo anterior a ese, cuando Moisés baja del monte, su rostro resplandece, y eso capta la atención de todos los que están ahí, causa hasta el terror de las personas. Así los que captan el Evangelio, los que, han sido regenerados y contemplan esta brillantez del Evangelio con fe y arrepentimiento, confían solamente en Cristo para su salvación, solamente por gracia, aquellos nunca más podrán volver a ser los mismos. Pueden que pasen cosas horribles en su vida, pero nunca más podrán volverse atrás del santo mandamiento que una vez les fue dado. Nunca más se podrán volver atrás. Pero ¿quiénes son los que se vuelven atrás? ¿Quiénes son los que pueden estar en una iglesia y en 20, 30 años más se pueden salir y nunca más volver? Solamente son aquellos que intelectualmente comprendían cómo funciona la religión, pero nunca contemplaron la brillantez y la hermosura del Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios. Por eso los ministros de la palabra de Dios deben comprender que la salvación es una obra de Dios. No deben desanimarse, no deben desfallecer. Deben confiar que solo Dios puede regenerar al hombre y sacarlo de la esclavitud del diablo, adoptarlo como un hijo de Dios, quitándole la ceguera, abrazando con fe y arrepentimiento el Evangelio de Dios. Por eso, Padre, no te desanimes. No te desanimes, porque la regeneración es una obra de Dios. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Predicar el Evangelio una y otra vez. Y también mostrar que Cristo ha cambiado tu vida. Porque si ellos no pueden ver que Cristo ha cambiado tu vida y que sigue siendo el mismo, creo que ese Evangelio no va a ser de alguna forma correspondido, entendido, porque decir, ¿cómo voy a creer en algo que no estoy viendo? ¿Me entiendes? En algo que alguien me está predicando y que ni siquiera esa persona está convencida de ese Evangelio. Por eso está rogando para que las almas a quienes predica el Evangelio cada día sean regeneradas por el poder de Dios. No le estoy diciendo y no quiero que me malentienda, es decir, predícale a Cristo a todo el mundo. Sí, pero antes de eso, ¿estás orando a Dios para que regenere sus corazones? Por eso que sea tu petición cada día, y si estás orando el Padre Nuestro cada día, cuando llegues a la parte de venga tu reino, tú puedas detenerte ahí y decir, Padre, ruego que tu reino venga, y ruego que me permitas tener la oportunidad de hoy predicar el Evangelio en mi trabajo, a mi familia, a mis vecinos, a mis enemigos. Permíteme predicar el Evangelio, y si es tu voluntad que tu regeneración, que el Espíritu Santo transforme aquellos corazones por medio de la predicación del Evangelio. Y luego de ello predicar. Pero si queremos que el reino de Dios avance y nosotros vamos y hagamos las cosas de nuestra forma, no. Esto es ordenado, esto es algo que debe ser y debe hacerse de acuerdo a como Dios lo establece. Recuerda, la salvación no es una obra tuya, es una obra de Dios. Tú eres solo un pregonero, eres solo un instrumento que Dios utilizará para su gloria, sea para la gloria de su justicia, en el sentido de que algunas personas que reciben el Evangelio y lo desprecian tendrán que ser condenadas, o para la gloria de su gracia, porque ese mismo Evangelio, si no te salva, ese mismo Evangelio te va a condenar. Por eso Cristo los dijo, y creo que nuestros hermanos pentecostales a veces no entienden eso. Cuando Juan el Bautista les dijo, yo a la verdad los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahí viene, y yo quiero el fuego, pero entienda esto.
O eres bautizado con Espíritu Santo para salvación, o eres quemado en el fuego del infierno. Eso está diciendo, ¿no? Que el fuego de... ¿Por qué? Porque más adelante lo va a decir. El aventador está en su mano para colocar el trigo en el granero y todo lo que es esa paja para ser quemada en el infierno. Entonces, ¿ese fuego para qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Si el evangelio no te cambia, ese evangelio te va a condenar. Si el evangelio no te transforma, ese mismo evangelio, por haber despreciado ese evangelio, te va a condenar. Por eso solamente somos un pregonero. Si algo sabemos, es que sí o sí la gloria de Dios va a ser manifiesta. Cuarto, el ministerio de la palabra es cristocéntrico. Nuevamente se recalca eso, dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Todo ministro de la palabra de Dios debe comprender que esta verdad es muy clara, que a diferencia de los falsos predicadores, falsos pastores, falsos apóstoles, los que poseen el ministerio de la palabra, su predicación siempre va a estar centrada en Cristo. Su predicación siempre lo que resalta es el Hijo de Dios. No resalta su elocuencia, no resalta sus pergaminos, no suplanta el Evangelio con otras cosas, sino lo que siempre es resaltado es el santo Evangelio de nuestro Dios. Quinto y último punto. El ministerio de la palabra de Dios es lo que ilumina. Hemos dicho que el entendimiento está cegado por Satanás. Pero el único que puede iluminar el entendimiento de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados es Dios. Es el Dios Trino. A través de la obra del Espíritu Santo. Dice el verso 6. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Este eslogan, de las tinieblas resplandecerá la luz, es citado, si mal no recuerdo, en el libro de Job también. Es uno de los estandartes de la Reforma Protestante, después de las tinieblas luz, o de las tinieblas resplandecerá la luz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted está en un lugar oscuro, oscurísimo, ¿qué pasa cuando usted enciende la luz? ¿Acaso la oscuridad de alguna manera le hace batalla a la luz? Si lo viéramos en el aspecto no, porque cuando usted prende la luz desaparece la oscuridad. ¿Me entiende? Donde hay luz no hay oscuridad. Por eso usted va a ir a Apocalipsis y va a ver que esta santa ciudad, la luz que lo alumbra cada rincón de ahí de tal punto que no hay ni una sombra. Porque donde está la luz de Cristo no hay oscuridad. Por eso, como decía una esta que decían de Einstein, cuando se habla acerca de eso, ¿qué es lo que es la maldad o el pecado? Es la ausencia de Dios en los corazones. ¿Por qué? Porque cuando no hay luz, ¿qué es lo que hay? Oscuridad. Pero cuando viene la luz, la oscuridad desaparece. Y es así como aquí dice, de las tinieblas va a resplandecer la luz. Aún de las tinieblas es como lo más oscuro. Pero aún de la más oscuro va a resplandecer esa luz. Y dice, y es la que ha resplandecido en nuestros corazones. El ministerio de la palabra que resalta el Evangelio como su joya más preciosa, que trae la gloria de Dios, la cual disfrutan todos los creyentes, comprende una cosa, que el ministerio de justicia, el ministerio del Espíritu que da vida, este es el ministerio de la palabra que da luz para que resplandezca en medio de las tinieblas. La depravación total es una oscuridad tan densa, tan incapacitante, que no hay nadie que pueda salir de ella por sus propios medios.
Ni siquiera se puede cooperar para ayudarse a sí mismo. Por eso la Escritura lo compara como una muerte espiritual. Muchos de nosotros hemos ido a un cementerio. Y por más que le habláramos al muerto que está ahí, ¿se va a poder levantar? Y si usted le diría, pero yo te ayudo a salir de ahí. Usted lo puede enterrar y lo va a ayudar no a salir. Así el muerto espiritual no puede ayudarse, ni siquiera no puede ni cooperar para que lo saquen de ahí, porque está muerto. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que desde Adán hasta el día de hoy siguen naciendo muertos en delitos y pecados? ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden ellos por sus propios medios o pueden abrazar el Evangelio con su fuerza? Es imposible. Por eso usted le va a hablar de Cristo y es como que usted le está hablando algo descabellado, algo que no tiene sentido, algo que dicen ya y empiezan a bostezar, empiezan a hacer cosas como ya no quiero que me siga hablando de esto. ¿Pero por qué sucede eso? Porque ellos están muertos y ni siquiera se pueden ayudar a sí mismos. No pueden cooperar. Ninguno puede salir de la muerte espiritual con su propia fuerza, que no tiene. Es alguien que está completamente entregado a sus pecados, a los cuales ama y se aferra. Así como un cuerpo se aferra a la corrupción de su carne. Si usted entierra un cuerpo de un muerto, ¿qué le va a pasar? Se va a pudrir ahí. Y lo único que puede hacer naturalmente es pudrirse. Así pasa el que está muerto espiritualmente, lo único que puede hacer es mostrar su podredumbre. Por eso usted no puede esperar a veces lo mejor de alguien que no tiene a Cristo. A veces es como que nos sorprendemos, mira, esta persona me trató mal, esta persona es así, esta persona... Pero ¿por qué estamos hablando de eso? Si nosotros entendemos que ellos están muertos y lo único que puede hacer un muerto es heder, estar hediondo, estar putrefacto. ¿Y qué pasa cuando alguien está putrefacto, cierto? Es algo que uno no soporta estar ahí. Y así a veces cuando está la conversación de los impíos, esta inmundicia, las cosas que... Es algo que no se soporta. Es algo que no se puede estar ahí. ¿Por qué? Porque lo único que pueden hacer ellos es ceder. Pero podría decirle que incluso un muerto físicamente está en una mejor condición que un muerto espiritual. Usted podrá decir ¿por qué? Porque el muerto espiritual no solo está así de la caída, sino que también está cegado y es esclavo del diablo. El muerto se murió nomás, físicamente, pero el muerto espiritual está muerto y además de eso está cegado por Satanás. Entonces eso es una dificultad mayor todavía. Está recontra muerto, si lo podemos decir así. Está recontra esclavizado. Como anteriormente vimos, ellos están a merced de Satanás para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero aquí viene la buena noticia, aunque un muerto espiritual esté peor que un muerto físicamente, el ministerio de la palabra usado por Dios hace retroceder a la oscuridad y le da luz a aquellos que están en tinieblas, porque la luz en medio de las tinieblas resplandece. Las tinieblas no pueden hacerle oposición a la luz. Pues así como la luz hace retroceder la oscuridad, el poder del Evangelio, obrado por la voluntad soberana de Dios, no puede impedir que la luz de Cristo alumbre a sus escogidos. No te canses de rogar por tus familiares, no te canses de rogar por tus amigos, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, por tus enemigos, no te canses de rogar al Dios soberano por ellos. Porque Él es el Señor de la salvación. Y solo Él puede iluminar la conciencia natural. No solo la conciencia natural, sino que puede darle vida espiritual de tal manera que le resplandezca la luz de Dios a través de la imagen evangélica de Cristo. El ministerio de la palabra necesita de agregados. ¿Necesita esa comida que hay que arreglarla para que sepa rica? No, por sí misma ya el Evangelio es precioso. Por eso le he dicho en muchas oportunidades, no necesitamos colocar allá afuera, aquí, no sé, están los apóstoles que hacen milagros, no necesitamos colocar eso. No necesitamos convencer a la gente, vestirnos de payaso, hacer esto más atractivo, colocar una música agradable, no necesitamos de eso.
Lo que necesitamos es el Evangelio de Cristo. Usted no necesita acomodarse al mundo y, no sé, para ir a los raperos, vestirse de rapero. Usted no necesita eso. A los reggaetoneros, vestirse de reggaetoneros para que eso vuelvan a Cristo. No, no necesita de eso. Necesita del más puro Evangelio. Cuando veía, cierto, ese joven Marcianeque, o no sé cómo se llama, pero bautizarse, decía yo, verdaderamente comprenderá el Evangelio. Verdaderamente, no solo eso, sino verdaderamente los que están ahí bautizándolo, le habrán verdaderamente predicado el Evangelio, habrán evaluado su vida, lo habrán examinado si verdaderamente ha sido transformado por el Señor. Es triste ver algunas personas que están engañando a otras diciendo, a ver, repite conmigo, soy salvo en el nombre del Señor. Ya, eres salvo. Entonces es como que andan buscando que las personas digan eso, ya son salvos. ¿Cómo? Es como decirle ya, a ver, repite conmigo esta oración. Ya, lo dice que es salvo ahora. ¿Entienden? Aunque esa persona ni siquiera entienda lo que está haciendo. Solamente está repitiendo algo. Pero qué triste es que otros ocupen cosas, agregados, estrategias para atraer a las personas al Evangelio. ¿Usted cree que si Marcianeque no estuviera en una iglesia, cuántos jóvenes van a ir, pero no por el Evangelio, van a ir para estar con él ahí, sacarse un autógrafo, conversar con él? Van a llenar esa iglesia. ¿Pero de qué? ¿Del Evangelio? El ministerio de la palabra no necesita de agregados para convencer a los hombres. No necesita de estrategias, ni de que este Evangelio se acomode a los tiempos y a las necesidades naturales de los hombres. Solo necesita de la obra soberana de Dios, que hará según su santa y perfecta voluntad, trayendo a los que son suyos a su debido tiempo. Bendito es el ministerio de la palabra de Dios, que es recibido por misericordia, que es verdadero, que está cegado de aquellos que se pierden, que es cristocéntrico, pero que ilumina aún en medio de las tinieblas, por la santa y preciosa voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a que siempre mostremos la preciosa, bendita y santo Evangelio de Dios. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, podemos reconocer nuestra debilidad, podemos reconocer nuestro pecado, podemos reconocer que no somos suficientes, Señor. Porque nuestra suficiencia proviene de Dios. Este ministerio de la palabra que tú les has entregado solo a tus ministros es un ministerio que no necesita de agregados. Es un ministerio que no necesita de estrategias, que no necesita acomodarse a los tiempos. Es un ministerio que obra según la soberana y santa voluntad de Dios, a su debido tiempo y conforme a su santa y preciosa voluntad. Padre, te ruego también por aquellos creyentes a los cuales también se les ha encomendado, quizás no el ministerio de la palabra, pero sí el predicar el Evangelio públicamente a otros. Ayuda a los padres a ser efectivos en anunciar el Evangelio, a no mentirle a las personas, a no atraerlos con lo que ellos quieren oír, sino que solo tu palabra pura, santa y verdadera pueda obrar no a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Padre, tu Evangelio no necesita de agregados, porque está centrado en tu Hijo y en su obra preciosa, en su encarnación, de la cual Él ha vivido una vida perfecta por nosotros, de la cual su sangre preciosa ha sido derramada por nuestros pecados, de la cual ha resucitado el tercer día y ha vencido a la muerte con gran poder y gran gloria, de la cual ha comisionado a sus discípulos para que prediquen este Evangelio,
hasta el fin de los días. Y ahora has ascendido y estás a la diestra de Dios Padre, reinando, pero también intercediendo y también mostrando esta grande y maravillosa verdad de tu palabra. Porque en el antiguo tiempo nos has hablado por los profetas y ahora nos hablas por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien hizo el mundo. Te ruego, Padre Celestial, que desde este púlpito de la Iglesia Cristiana Bástate mi gracia, nunca se aparte tu Evangelio, santo y precioso, de cada predicación. Te ruego también para que de nuestros labios, tanto en nuestra vida como en nuestra predicación, vivamos acorde al Evangelio y también prediquemos efectivamente este Evangelio, para que seamos tus instrumentos y tú seas glorificado en la gloria de tu justicia o en la gloria de tu gracia. Tú harás tu soberana voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Entonemos un último salmo al Señor, el Salmo 2. Salmo 2. Para así estar concluyendo este culto. Salmo 2. Y para que cantemos con entendimiento este Salmo 2, dice así. Aquí se ve cómo David y su reino son figura verdadera e indudable profecía de Jesucristo y de su reino. Es decir, vamos a cantar acerca de este rey, Jesucristo, quien gobierna sobre todas las cosas y a quien pertenece el Evangelio. Cantemos este Salmo 2. Porque se amotina toda nación, porque los pueblos piensan vanidades, los reyes del mundo harán rebelión, y juntos consultarán majestades, contra Jehová y contra su ungido, diciendo todos venid a quebrar las ataduras que nos ha metido, sus duras cuerdas vamos a arrojar. El que mora en los cielos se reirá, el exaltado Señor soberano. Si de todos ellos se burlarán, en su furor a ellos habrá hablado. Los turbará con su ira potente, mas sobre el monte de mi santidad, sobre Sion establecí por siempre, a mi gran Rey lleno de majestad. Yo publicaré en todo lugar el decreto que Jehová me ha declarado. Mi hijo eres tú y en verdad, el día de hoy yo te he engendrado. Pídeme tú y todas las naciones, te entregaré yo por tu heredad,
solamente, para que no se enoje y estando en el camino tenga destrucción, pues su furor se inflama de pronto. Los quienes confían benditos. Amén. Por favor de, con reverencia, incline su rostro para recibir la bendición del Señor, que así pueda recibir esta bendita bendición de nuestro Dios querido. El Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.